Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi matrimonio perfecto se destruyó cuando mi esposo llegó a casa con su hijo secreto y su amante muerta. Todo en mi vida era perfecto hasta hace unos días, cuando todo cambió de repente. Nunca pensé que algo así podría pasarme. Ahora me doy cuenta de que cuando las cosas parecen demasiado perfectas, deberíamos ser más precavidos. Creo que confié demasiado, y por eso estoy en esta situación. Me llamo Kendall, Ken, tengo 35 años, y me casé hace 5 años con mi esposo, que tiene 32. Nos conocíamos desde hace tiempo, pero empezamos a salir 2 años antes de casarnos. Era la mejor relación que había tenido, y siempre pensé que él era el tipo de persona con quien me gustaría pasar mi vida. Desde que lo conocí, nunca mostró ninguna señal preocupante durante esos 2 años juntos. Ahora me doy cuenta de que cuando alguien parece no tener ningún defecto, eso mismo es una señal de alarma. Nadie es perfecto, y si no puedes ver ningún defecto en alguien, es mejor alejarse, porque significa que esa persona está actuando, y no mostrando su verdadero ser. No caigan en esta trampa como yo lo hice. Mi relación con él era maravillosa, mucho mejor que mis relaciones anteriores, que aunque fueron pocas, no se comparaban con lo que tenía con él. Por eso era natural que lo eligiera a él. Éramos felices y estábamos enamorados. Sus padres también me querían mucho. Ken es hijo único y sus padres dependen bastante de él. Por eso, también me adoraban a mí. Incluso después de casarnos, nunca tuve problemas con mi suegra siendo entrometida, algo por lo que estaba muy agradecida. Aunque mis suegros viven en otro estado, nos visitamos mutuamente un par de veces al año. Es importante para él, así que lo hago con gusto. No vemos tanto a mis padres, pero está bien porque tengo hermanos que les hacen compañía. Pero me estoy desviando del tema. Lo importante es que tenía un matrimonio perfecto en todos los sentidos. Y cuando no era perfecto, cuando teníamos problemas, nunca eran tan graves. Nunca había tenido problemas serios con él, por eso lo que pasó fue algo totalmente inesperado. Poco después de casarnos, decidimos intentar tener un bebé. Ninguno quería una familia numerosa. Yo vengo de una familia grande, así que conozco los desafíos de tener una casa llena. Es bonito y gratificante, sí, pero también es una gran responsabilidad económica que no podríamos permitirnos en estos tiempos. Soy una de 6 hermanos, y aunque crecimos divirtiéndonos mucho y nos apoyamos como adultos, criar a tantos niños puede ser agotador. Ken, por su parte, siempre ha estado acostumbrado a una familia pequeña. Es su zona de confort. Cuando conoció a mis hermanos por primera vez, todos juntos, la cantidad de conversaciones y actualizaciones lo abrumó durante bastante tiempo. Estábamos de acuerdo en nuestras decisiones sobre la familia. Sabíamos que queríamos una familia pequeña, así que pensamos en empezar a intentarlo pronto. Los primeros meses estábamos emocionados, y aunque no conseguimos embarazarnos, mantuvimos el ánimo. Pero poco a poco, ese fracaso empezó a afectarnos, especialmente a mí. Ken seguía optimista, y creo que también trataba de mantenerse fuerte por mí. Pero mi confianza comenzaba a disminuir. Después de un año intentándolo, sugerí que visitáramos a un especialista en fertilidad. Como pueden imaginar, las noticias no fueron buenas. El doctor dejó claro que sería muy difícil para mí tener hijos naturalmente. Conseguir un embarazo sería una lucha cuesta arriba, y la única manera de asegurarlo sería con tratamientos de fertilidad. Fue un día muy duro para él, y aunque ahora lo he aceptado, en ese momento me sentía terrible como mujer, y me sentía mal por Ken, por tener una esposa como yo. Fue una época muy oscura de mi vida. Lo que más me molestó fue que Ken inmediatamente empezó a hablar sobre tratamientos de fertilidad con el doctor sin consultarme. Nunca habíamos hablado seriamente sobre esto antes, porque ninguno pensó que algo así podría pasar. Pero yo le había mencionado casualmente que si quería un hijo y no podía tenerlo naturalmente, preferiría considerar la adopción antes que otras opciones. Ken me quitó toda capacidad de decisión cuando empezó a discutir tratamientos de fertilidad y opciones de FIV con el doctor. Ni una vez me preguntó si estaba de acuerdo. No lo estaba. Pero eso no parecía importarle. No, esa no es la mejor manera de decirlo. Ni siquiera se le ocurrió hablar conmigo primero. Era como si mi opinión no importara en todo este proceso. No quise hacer una escena en la clínica, así que me quedé callada, solo asintiendo. Pero de regreso, le dije que no me gustó cómo se comportó. Tuvimos una gran pelea ese día, aunque eventualmente lo resolvimos. No voy a mentir, nos tomó meses volver a un lugar saludable en nuestra relación. Mi problema era que tenía muchas dudas sobre la FIV. Sé que ha funcionado para muchas personas, y sé que es considerado un milagro para muchos, como Ken. Pero tenía mucho miedo de pasar por ese procedimiento y llenar mi cuerpo de hormonas y medicamentos, especialmente considerando la posibilidad de tener gemelos o incluso trillizos. Era demasiado para mí. Muchas mujeres lo hacen,
pero yo sentía que no era para mí. Y sentía que al final del día, era mi cuerpo. Y si no me sentía cómoda con esto, eso debería haber sido lo más importante. Pero para Ken todo se trataba de la familia. Estaba eligiendo la posibilidad de una familia futura, y un hijo no nacido por encima de la salud física y mental, y el bienestar general de su esposa. Y eso me molestaba mucho. Tuvimos innumerables peleas sobre esto durante unos 6 meses, estábamos constantemente en desacuerdo. Intenté mostrarle mi punto de vista, y él trató de mostrarme el suyo. No digo que estuviera equivocado, nunca lo dije ni cuando peleábamos. Solo me sorprendió lo poco que le importaban mis preocupaciones. Todo el proceso de la FIB me hacía sentir insegura, y para mí, eso debería haber sido suficiente para terminar la discusión, pero no lo fue. Pero de alguna manera lo superamos. Honestamente pensé que ese sería el fin de mi matrimonio, pero salimos más fuertes de esa situación. Poco sabía que me esperaba una sorpresa aún más grande. Una que me hace pensar que habría sido mejor terminar el matrimonio entonces, en lugar de continuarlo solo para enfrentar lo que enfrenté después. Fuimos a terapia matrimonial por un tiempo, y ayudó mucho. Pensé que lo peor había pasado. Podía ver la mejoría en nuestra comunicación y matrimonio en solo unas pocas sesiones. Luego empezamos a tener conversaciones realmente abiertas sobre la familia y los niños, y juntos llegamos a la decisión de posponer todo pensamiento sobre bebés por un tiempo. Y tratar de vivir la vida como pareja. Si todavía sentíamos que queríamos tener un hijo, procederíamos con la adopción. Me parecía la solución perfecta, y las cosas mejoraron entre nosotros. No tenía razón para pensar que me estaba engañando. No había señales, no había viajes de trabajo sospechosos ni reuniones de oficina hasta tarde, y lo más importante, siempre he sido una persona que confía. Siempre he confiado ciegamente en Ken. Durante los últimos 3 años, así ha sido. He confiado en él sin dudar. Hemos sido una pareja feliz, y no ha habido nada malo en la relación que me hiciera cuestionar su lealtad o su amor por mí. Así que sí, es un gran actor. Todo cambió la semana pasada. Me quedé en casa porque me sentía un poco enferma. Ken estaba en la oficina, pero recibí un mensaje suyo diciendo que tenía algo muy importante que discutir conmigo, y que no quería que reaccionara mal. No sé qué era, pero pensé que tal vez era algo relacionado con el trabajo. Estaba esperando que llegara a casa, y cuando lo hizo, traía consigo a un niño pequeño. Mi primera reacción fue pensar que había traído a casa al hijo de alguien para cuidarlo, por eso me dijo que no quería una reacción mía. Los saludé e hice un poco de conversación casual con el niño, luego llevé a Ken aparte. Le pregunté de quién era el niño, y no dijo nada. Le pregunté otra vez, sin respuesta. Finalmente, me dijo que era su hijo. Por un momento, solo lo miré, y luego empecé a reír. Pensé que estaba bromeando o jugándome una broma, pero antes de que pudiera entender completamente lo que estaba pasando y considerar la posibilidad de que tal vez lo que decía podría ser verdad, empezó el drama. Comenzó a llorar sin control y seguía diciendo que lo sentía y que arreglaría las cosas. Ya estaba empezando a asustarme en ese momento, y le pregunté qué quería decir. Y dijo que me lo diría pronto, pero que ahora necesitaba cuidar de su hijo. Aparté mi brazo y dije que no iba a cuidar de su hijo a menos que me dijera qué demonios estaba pasando realmente. Para entonces, el niño había empezado a ponerse inquieto y lloroso también. Me apresuré a atenderlo y tuve que prepararle una comida rápida antes de que se sintiera mejor. Ken estaba tratando de evitar la conversación, y con el niño cerca era fácil distraerse. Cuando finalmente acostó al niño, me dijo lo que había pasado. Lo único bueno de todo esto fue que no mintió. Me dijo que cuando habíamos llegado a un momento difícil en nuestro matrimonio, sintió que el divorcio era la única opción. Fue entonces cuando tuvo una aventura con una mujer, y según él, duró muy poco tiempo. Esto fue alrededor del mismo tiempo que estábamos considerando ir a terapia matrimonial. Dijo que ambos fueron cuidadosos, pero de alguna manera ella quedó embarazada. Cuando ella se lo dijo, él terminó completamente la relación y le pidió que abortara, pero ella se negó rotundamente. Para entonces, las cosas entre nosotros habían mejorado, y dijo que no quería perderme por un error. Fue entonces cuando ideó un plan de fingir estar de acuerdo con la idea de la adopción, y cuando llegara el momento, cuando estuviéramos listos, terminaría adoptando a su propio hijo. Dijo que no quería pagar tanta manutención infantil durante 18 años, y solo estaba esperando la oportunidad de que yo volviera a estar de acuerdo. Le pregunté si la madre sabía de todo esto y estaba de acuerdo. Dijo que la madre estaba bien mientras él le estuviera pagando dinero para criar al niño, o se hubiera llevado al niño él mismo. Estaba demasiado impactada para hablar. Simplemente no podía creer que me traicionaría de esta manera. Le pregunté si el niño, Zach, estaba aquí ya que yo no estaba de acuerdo. Dijo que su amante había fallecido en un accidente y ahora el niño era completamente su responsabilidad.
Lo miré con total incredulidad. No podía empezar a entender que ahora teníamos que ser cuidadores permanentes de su hijo con otra mujer, un niño que sería un recordatorio constante de su infidelidad. Le dije que se fuera de la casa, pero se arrodilló y me rogó que no lo dejara. Estaba tratando de decir algo sobre cómo el niño es una bendición disfrazada y demás. Me dolía la cabeza. Simplemente no tenía fuerzas para escuchar esta tontería. Me levanté y me fui. Conduje por la ciudad sin rumbo durante horas y me registré en un hotel. Le envié un mensaje diciendo que no volvería y eso fue todo. Recibí muchos mensajes y llamadas de él, pero no respondía a ninguno. No podía. Estaba completamente entumecida por esto y no sabía qué hacer. Había sido traicionada horriblemente, y también iba a ser vista como la villana por no aceptar a un niño sin madre. Todo era horrible y no sabía qué hacer. No fui a casa durante 2 días. Al tercer día mi suegra me llamó. Dijo que estaba en la ciudad y quería que volviera a casa para que pudiéramos hablar. Le dije que no había absolutamente nada de qué hablar, y que no tenía nada que decir. Tampoco quería escuchar nada de lo que Ken fuera a decir. Ella dijo que entendía completamente mi punto de vista, pero quería que estuviera allí para poder ayudarme. Fui una tonta porque le creí. Pensé que tenía algo de apoyo y pensé que como mujer tal vez defendería mi posición. Claramente estaba equivocada y debería haberlo sabido mejor. Confié en ella y volví a casa. Zack no estaba allí, pero Ken, mi suegra y mi suegro sí. Mi suegra se levantó y me abrazó y eso me hizo bajar la guardia un poco. Me tomó de la mano, me preguntó cómo me sentía y me hizo sentir cómoda y segura. Y entonces empezó. Fue una guerra total entre nosotros. Ken empezó diciendo que todo esto empezó porque yo no podía darle hijos. La simple elección de sus palabras me hizo querer golpearlo tan fuerte que se le cayeran los dientes. Le dije que no, que todo esto empezó cuando él decidió acostarse con otra mujer, en lugar de decirme qué problemas estaba enfrentando y resolverlos como cualquier persona decente. Mi suegro dijo que tendría la oportunidad de hablar pero que primero dejara hablar a Ken. Ken continuó y dijo que la aventura fue un error pero que el niño era un regalo. Y que yo estaba siendo una tonta por no verlo de esa manera. Dijo que siempre habíamos querido hijos propios y ahora teníamos uno. Todo lo que faltaba era que yo dejara de ser difícil y lo aceptara. Ni siquiera podía creer el descaro de este hombre. Le dije que este no era nuestro hijo. Este era su hijo. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Fue entonces cuando mi suegra intervino y dijo que de todos modos yo no podía tener un hijo propio, por lo que su hijo era de hecho mi hijo. Dijo que así era como Dios lo había dispuesto. Y ahora tenía que ser una buena esposa y agradecer al Señor por resolver mis problemas como mujer tan fácilmente. Le dije que estaba equivocada si pensaba que esto era Dios resolviendo mis problemas. Esto era Dios, o más bien su hijo, creándome nuevos problemas cuando en realidad no había ninguno. Les dije a ella y a mi suegro que Zack era resultado de una infidelidad, y que yo no podía perdonar eso. Estaba dispuesta a adoptar un niño, pero no un niño que mi propio esposo había tenido con otra mujer. Eso simplemente no era aceptable para mí. Las cosas se calentaron y se dijeron muchas cosas fuertes. Llegó un punto en que yo les estaba gritando a los 3 juntos, y ellos estaban tratando de presionarme y asustarme para que cediera. El propósito de toda esta intervención, creo, era presionarme para que aceptara a Zack. Y por eso mi suegra había organizado todo este drama sin ninguna buena razón. Les dije que no iba a aceptar a Zack y fue entonces cuando mi suegra dijo que yo era una mujer infértil inútil, y que debería estar agradecida de que Ken no me hubiera dejado y solo hubiera tenido una aventura sin importancia. Eso fue todo para mí. Le dije que se callara y que se fuera de mi casa. Mi suegro se levantó y me dijo que me fuera yo de la casa porque era la casa de su hijo. Les dije que lo estaba dejando y que iba a divorciarme de él y que podían hacer lo que quisieran. Salí e inmediatamente contacté a mi hermana Sara, de 35 años. Ella es abogada, y le conté todo resumidamente, y le dije que necesitaba que preparara los papeles del divorcio. Me dijo que no me preocupara por nada y me pidió que fuera a la casa de Noah, mi hermano, su gemelo. Él vive en la misma ciudad que yo. Le dije que no había querido involucrar a todos ellos, pero ahora ha llegado a este punto, y no veo otra salida que el divorcio. Ha pasado una semana desde que estoy con Noah y ya no sé qué sentir. Actualización 1. Han pasado más de 2 semanas desde que me estoy quedando con mi hermano, y parece que a mis suegros se les ha pasado la emoción de ser abuelos. Nadie quiere hacerse cargo de Zack, y mi suegra no deja de enviarme mensajes tratando de manipularme y hacerme dudar de mí misma para que le dé una oportunidad al niño. No quiero hacerlo. No voy a ser madre de un niño que es el resultado de la infidelidad de mi esposo. Entiendo que Zack no tiene la culpa, pero también sé que no tengo la capacidad de ignorar esto y aceptar la situación. Simplemente no puedo hacerlo.
Sara me ha aconsejado que no bloquee a ninguno de ellos porque podría ser útil durante el proceso de divorcio. Así que estoy atrapada con esta situación hasta que todo este problema se resuelva. Sin embargo, Noah me sugirió que en lugar de aceptarlo sin más, podría devolverles el golpe y jugar con ellos. Me propuso que les dijera que estoy dispuesta a cuidar de Zack solo si me permiten tener una relación abierta, pero únicamente de mi lado. Que esa sería la única manera en que perdonaría la infidelidad de Ken, si él me permitiera tener otras relaciones mientras él se mantiene fiel. Le dije que sería demasiado, y que Sara nunca me dejaría hacer algo así, porque perjudicaría el proceso de divorcio. Pero Noah insistió en que podría manejarse de manera inteligente. Incluso se ofreció a que su amigo fingiera ser mi novio o la tercera persona en la relación. Suena divertido y, siendo honesta, estoy considerándolo. Sería satisfactorio darles a mis suegros una cucharada de su propia medicina, dejarles sentir cómo es tener a alguien que aparece de la nada y destruye tu matrimonio. Actualización 2. Perdón por haber estado ausente estas últimas semanas. He tenido dolores de cabeza, y Reddit era lo último en lo que pensaba. Para todos los que estaban entusiasmados con las ideas locas de Noah, y querían que las pusiera en práctica, lamento decepcionarlos, pero nada de eso va a pasar. No quería complicar más el divorcio, que ya era bastante complicado por sí solo. Ken me llamó rogándome que hablara con él. Le dije que solo lo haría en casa de Noah, donde él estaría solo pero yo tendría el apoyo de mis hermanos. Trató de resistirse a la idea, diciendo que sería una invasión de nuestra privacidad y la santidad de nuestro matrimonio. Me reí cuando dijo eso. Le recordé que no le había importado la privacidad cuando sus padres me acosaban, y que mejor no hablara de la santidad del matrimonio después de haberse involucrado con otra persona. Le dejé claro que no me reuniría con él de otra manera, y finalmente aceptó a regañadientes. Cuando llegó, se veía terrible, y eso es decirlo suavemente. Me explicó que entre el divorcio y cuidar de Zack, sus ahorros se estaban acabando al igual que su salud. Dijo que estaba al límite tratando de manejar todo y necesitaba mi ayuda. Al parecer, sus padres se habían marchado cuando las cosas se pusieron difíciles, diciendo que no era su responsabilidad cuidar de su hijo. Honestamente, estoy de acuerdo con ellos en esto. Ken no tenía nada nuevo que decirme. Era una repetición de todo lo que ya habíamos discutido cientos de veces, solo que ahora añadió más autocompasión. Todo se trataba de cómo no podía manejar lo que le había pasado, y que un error no debería definir el resto de su vida. Me mantuve firme. Le dije que esta era su situación y que tenía que afrontarla. Zack era su hijo. No podía culpar a otros para salir de esto. Me llamó cruel por actuar así, y dijo que no podía creer que fuera tan despiadada como para arruinar la vida de un niño. Le respondí que él arruinó la vida del niño al traerlo al mundo. Era completamente su responsabilidad. Él eligió tener a Zack. Y ahora que tiene que ser maduro y ser padre, está asustado. Me dijo que no tenía idea de lo que estaba haciendo y que si no lo ayudaba, yo sería la responsable de arruinar la vida de Zack. Me contó que la madre de Zack no tenía familia cercana, y los que estaban vivos eran demasiado conservadores para aceptar un hijo fuera del matrimonio. Su familia la había rechazado por tener a Zack. El acuerdo entre ellos era que él se encargaría del dinero hasta que nosotros lo adoptáramos, o más bien, hasta que él me engañara para adoptarlo. La madre solo tenía que cuidarlo hasta entonces. Debido a las ideas conservadoras de su familia, ningún pariente quería hacerse cargo de Zack después de la muerte de su amante. Francamente, no entendía cómo esto era mi problema. Él insistió en que Zack solo podía quedarse con él, y que simplemente no podía manejarlo solo. Si yo no lo ayudaba, Zack tendría que ir a un hogar de acogida. Estaba insinuando que yo sería la responsable de que Zack terminara en el sistema de acogida por negarme a fingir ser una familia feliz con él. Le recordé que todavía tenía a sus queridos padres en quienes apoyarse. Ellos se apresuraron a exigir que yo aceptara esto. ¿Por qué abandonaron cuando se puso difícil? Él dijo que habrían ayudado si pudieran, pero son mayores y tienen sus propios problemas, por lo que Zack no era su prioridad. Le dije que así como ellos podían priorizar sus asuntos por encima de un niño que apareció de repente en sus vidas, yo también podía hacerlo. Me suplicó que al menos reconsiderara el divorcio, diciendo que no tenía dinero para pelear por ello, pero le dije que mala suerte. No iba a detener mi vida solo porque fuera inconveniente para él. Era un tonto por esperar compasión y amabilidad de mi parte. Le dije que si pensaba que yo era insensible, tenía razón porque lo soy, y no me avergüenza admitirlo. Le aseguré que el divorcio iba a suceder y que la única persona por la que sentía pena en toda esta situación era Zack, y solo porque tenía a semejante fracaso como padre. Esto lo enfureció y empezó a insultarme, pero afortunadamente Sara y Noah estaban allí, y Noah prácticamente lo echó de la casa.
No entiendo cómo esperaba una reconciliación y cómo tuvo el descaro de presentarse ante mí con estas exigencias. Solo sé que estoy harta de él y sus tonterías. Actualización 3. Vaya. Me había olvidado completamente de esta cuenta. Ha pasado mucho tiempo desde que entré, y me alegra contarles que ahora estoy divorciada, y lo he estado por un buen tiempo. Muchos preguntaron por Zack, pero lamento decir que no tengo información sobre él. Tampoco la quiero. Me he mudado de la casa de Noah y he alquilado un pequeño estudio para mí. Es caro, pero me gusta el lugar. Así que sí, una victoria para mí. No he tenido contacto con Ken desde el divorcio, aunque él sigue intentando comunicarse cada par de semanas. No sé qué necesita para entender que lo nuestro se acabó. Esto no es un final de cuento de hadas. Todavía estoy herida, todavía me siento traicionada, y no sé cuándo podré volver a confiar en alguien. Lo que sí sé es que voy a seguir adelante sin mirar atrás.